Listo. A ver, entonces, el día de ayer dijimos que íbamos a empezar con como que la parte algebraica de esto. Y vimos, de hecho, varios ejemplos de sistemas dinámicos. Recuerden que lo que dijimos ayer es que un sistema dinámico básicamente era una función de un conjunto a un conjunto, y lo que estábamos interesados era estudiar las iteradas o las órbitas, que es el comportamiento de la función en cada punto. Vimos ejemplos, por ejemplo, cuando me tomaba x en conjuntos, ¿no? Cuando x era un conjunto, pero vimos que me lo podía tomar como en espacios métricos, o me lo podía tomar como en espacios topológicos, y pues en más general en variedades diferenciables, les había dicho variedades complejas, variedades algebraicas, ¿de acuerdo? Y puedo irme más lejos, lo puedo tomar en esquemas, o de hecho en cualquier categoría. De hecho, lo podría tomarlo en cualquier categoría. Y bueno, lo interesante es que en realidad todos estos ejemplos que están aquí son ejemplos de sistemas dinámicos en distintas categorías. O sea, estas serían las categorías. Pero, ¿qué cosa es una categoría? Hay una definición formal de categoría, ¿no? Que en principio generaliza lo que es los conjuntos, pero lo generaliza a lo grande, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera definición. ¿Quién ya sabe qué es una categoría? ¿No? Entonces, a lo mejor es la primera vez que entran en categorías, y este es uno de los primeros conceptos abstractos. O no, es que siempre es difícil decir que es uno de los primeros, ¿no? Pero digamos que ustedes entran a la licenciatura y a lo mejor de repente ahí empiezan con un concepto abstracto que de repente tiene que ver con hacer demostraciones y cosas, y luego ya se acostumbran a eso y de repente llegan a la mitad de la carrera y ahora ahí te van los grupos y dices, ay, chis, esto sí estaba abstracto, ¿no? Entonces empiezan con eso, ya se acostumbran, ven anillos y no sé qué, y ahí aprenden muchas cosas, y hasta ahí todo bien, espacios topológicos ya es muy parecido, o sea, no, ya no se las tan raro, y de repente se hacen un poquito más adultos y órale, ahí les van las categorías. Ese es otro salto, es otro brinquito. Entonces, pero afortunadamente ya a estas alturas ya tienen muchos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces cada que yo escriba algo sobre categorías, pues ustedes pueden pensar en su ejemplo favorito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una categoría? Entonces, una categoría C está dada por los siguientes datos, o por lo siguiente. Entonces, primero yo tengo que tener una clase de objetos, y esa clase de objetos normalmente se pone así como objetos de la categoría C. Y entonces esta clase de objetos pues va a ser mis conjuntos o mis espacios topológicos y eso. Pero una de las grandes aportaciones de las categorías no es nada más los objetos, sino, y esto es grande de los aportes de Grothendieck también en el estudio de geometría y de las categorías, es que lo importante, como lo vimos ayer un poco con los sistemas dinámicos, no es el objeto en sí, sino las funciones entre los objetos, es decir, cómo yo comparo los objetos. ¿Recuerdan? ¿No? Que yo me tomaba la variedad algebraica y los llevé a decirle que en realidad la variedad algebraica era como una función, lo que decía es un funtor, ¿no? Y entonces ponemos el acento en que es una función, en lo importante. Entonces, realmente lo importante en todas las matemáticas es cómo yo comparo los objetos. Ya está, de hecho, me atrevería a decir que en todas las ciencias. Si yo estoy estudiando cosas físicas, el sol, o no sé, lo que ustedes quieran, una fuerza, lo importante no es tanto la fuerza, sino cómo actúa en los objetos, cómo lo comparo esa fuerza con otras fuerzas, ¿no? Si ustedes tienen un calcetín, ¿qué es lo que hace que ustedes reconozcan que es un calcetín? Porque una vez está doblado el calcetín, otra vez está estirado, otra vez, pues es cómo comparan una imagen con la otra, ¿de acuerdo? O sea, realmente cuando ustedes logran establecer una transformación continua de un lado a otro de lo que sea, ¿verdad? Y que les dice, que les ayuda a reconocerlo, entonces ustedes reconocen que es el calcetín. Si por más que le busquen, no encuentran una forma de compararlo con una pelota, pues es porque el calcetín y la pelota son distintos, ¿no?
O sea, sí, por más que traten de comparar o de dar una equivalencia, lo que sea. Entonces, lo importante realmente, y esa es la idea fundamental que Grothendieck trató de impulsar, es que lo importante son cómo yo comparo, es decir, los morfismos, lo que se llaman los morfismos. Entonces, una clase de objetos que vamos a denotar así, y para cada par de objetos, X y Y en C, entonces muchas veces así decimos, ¿va? X, Y en C, y a veces utilizamos también la notación conjuntista por decir, por ejemplo, contenido en C, aunque en realidad lo que estamos queriendo decir es que son objetos. Ni siquiera los objetos, si se fijan, le puse clase, eso quiere que ni siquiera tiene que ser un conjunto, simplemente lo que eso quiere decir una clase de objetos, ahí está, ¿no? Entonces, y no estoy tomando dos elementos y les llamo elementos también, aunque estrictamente eso también está restringido a la teoría de conjuntos, pero en el lenguaje así muy informal, pues me estoy tomando dos cosas que están ahí, dos objetos. Y se pone ahí, a veces utiliza uno esto como abreviación y no tanto en el formalismo de la teoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Pero es esa la. Entonces, para cada par de objetos, lo voy a poner también así, una clase de morfismos. Y esto le pongo de morfismos aquí, porque en realidad es una clase de objetos también, que vamos a denotar como morfismos en la categoría de X a Y. Que muchas veces la gente le dice, pues flechas, ¿no? Flechas o cualquier cosa. ¿No? Podría ser cualquier cosa, como quiera ser. Lo importante es que para cada par de objetos, yo tengo otra clase de otras cosas que se llaman morfismos. Usualmente, lo denotamos como X, Y. Es importante el orden, entonces sí es importante quién pongo yo primero y quién pongo después. Entonces son estas cosas, usualmente los denotamos así, es decir, esta cosa si le pongo un nombre, entonces lo que estaré diciendo es que sí es un morfismo entre X y Y, ¿sí? O sea, eso es una cosa. Entonces hay muchos, o puede haber muchos, ¿no? De particular interés es cuando esto es un conjunto, realmente, ¿no? O sea, cuando los morfismos son un conjunto. ¿Sí? Y de particular interés también podría ser cuando los objetos, de hecho, son conjuntos, como en todos los ejemplos que le estoy dando. Aquí le estoy diciendo una variedad topológica o un espacio topológico, pero el espacio topológico es un conjunto, ¿no? Tiene un conjunto subyacente, así, con más estructura, pero es un conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente no basta con esta información. Tengo que decir, pues, cómo se comportan. Sería demasiado abstracto de decir qué es lo que está pasando. Entonces, tales que para cada objeto X en C existe un morfismo que vamos a anotar por 1 con un subíndice de X contenidos en los morfismos en la categoría de X a X. ¿No? Ahorita voy a decir una propiedad de qué cosa es. Entonces, en particular los morfismos, si es un conjunto es no vacío, ¿verdad? O sea, siempre hay al menos un cuatito ahí. Esa es la primera característica. La segunda característica es que si, ya lo voy a poner así, phi es un morfismo de X a Y y psi es un morfismo de Y a Z, ¿no? Si yo tengo un par de morfismos, uno de X a Y y uno de Y a Z, entonces hay un morfismo que va de X a Z, que ¿quién creen que sea? La composición, ¿no? Entonces primero tendría que aplicar phi y luego psi. Entonces hay un morfismo que va de aquí para acá, tal que si vamos a ponerlo si ρ va de Z a W, entonces
Entonces yo ahora puedo hacer, lo voy a poner en diagrama. Tengo X a Y, Y a Z, de Z a W. Y entonces yo puedo calcular aquí phi, este es psi, y este es rho. Entonces yo podría, pues ahora fijarme en varios como morfismos. O sea, me fijo en esta composición que está aquí. Este es quien phi compuesto con psi. ¿Sí? Y luego aquí yo tengo esta otra composición que está aquí, que quién es, que es rho, digo, psi compuesto con rho. Pero entonces yo podría ahora componer este con rho, y por otro lado puedo hacer phi y luego componerlo con esto. ¿Sí ve? Entonces lo que le pedimos es que sean iguales, es decir, que se cumpla la propiedad asociativa, ¿no? Entonces le pedimos tal que, ¿qué? Si yo hago primero rho compuesto con esta composición, sea igual a psi compuesto con... ¿Sí? Entonces se tiene que cumplir la asociatividad, ¿de acuerdo? Entonces eso es como que lo mínimo que se tiene que cumplir. Y ahora sí, y no sé si ponerlo como 3, pues que la identidad, pues en particular se puede componer, ¿verdad? Entonces que si yo me tomo la identidad en X, la identidad de X que va, aquí lo voy a poner, yo tengo de X a X, y luego me tomo phi a Y, y esta es la identidad de X, pues entonces eso quién tiene que ser, ¿no? Entonces si yo hago la identidad con de X compuesto con phi, ¿esto quién tiene que ser? Pues el phi, ¿no? Me tiene que dar este mismo morfismo de aquí para acá, no le pasa nada, me deja el mismo, ¿sí? Ahí no sería rho compuesto con psi. Aquí primero aplico la identidad y luego aplico phi. Arriba. En la igualdad. ¿Aquí? Ajá, sería rho compuesto con psi compuesto con phi, ¿no? Primero, sí, ¿verdad? Lo puse mal. Primero agrego phi compuesto con psi y luego le aplico rho. Y aquí también, ¿no? Entonces, sí, lo puse mal. Entonces sería primero aplico phi compuesto, no, primero aplico phi compuesto con y luego aplico rho estoy primero aplicando rho compuesto con psi, bueno, al revés. Es que tengo un problema cuando digo, cuando lo leo así, pero en realidad es el sentido contrario. Han de saber que yo soy un poco disléxico. Entonces también de repente si digo algo y escribo otra cosa, pongan mucha atención para ver qué es lo que dije y qué es lo que escribí, porque alguna de las dos es verdad. No sé cuál. Pero alguna de las dos es verdad. Sí, de acuerdo. Entonces se cumple estas propiedades. Es decir, entonces hay una propiedad con la identidad, por eso se llama el 1, como identidad, y luego la composición. Claramente, si tomo la categoría de conjuntos, ¿quiénes son los morfismos en la categoría de conjuntos? De hecho, cuando yo estoy hablando de categorías, tengo que decir quiénes son como los objetos y tengo que decir quiénes son los morfismos, ¿no? Los morfismos para cada par de objetos, ¿no? Entonces, en la categoría de conjuntos, aquí los objetos pues son lo que se llaman conjuntos, pero los morfismos, ¿quiénes serían? Pues cuáles funciones, ¿no? Ese usualmente sería esta cosa. Entre los espacios métricos, los objetos son espacios métricos, ¿no? Y las funciones, pues aquí hay como de varias opciones, ¿no? Yo podría tomarme funciones que preserven distancias o que preserven una desigualdad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? O sea, ahí hay como varias opciones, depende qué tipo. Si yo me tomo isometrías, creo que vieron, ¿verdad? Ahora con Adolfo, ¿no? Empezaron a ver isometrías, por ejemplo. Isometrías son funciones que te preservan la distancia, ¿no? Por ejemplo. Entonces sería... En espacios topológicos queda claro quiénes son los objetos, ¿no? A partir del nombre de la categoría tiene que ver cómo le llamamos a los objetos. Entonces ya, nada más lo único que tenemos que decir quiénes son los morfismos. Espacios topológicos, las funciones continuas, ¿no? Variedades diferenciables, las funciones diferenciables. Variedades complejas,
Funciones analíticas. Analíticas o holomorfas, ¿no? Si son, ¿sí? Si son variedades, hay una cosa que se llama variedades analíticas que permite singularidades básicamente. Las variedades complejas no permiten singularidades, son suaves. Entonces las analíticas permiten singularidades y ahí las funciones pues, son funciones analíticas que tienen expresiones y de potencias. Si es una variedad compleja, pues todas las funciones son funciones holomorfas. Variedades algebraicas, ¿verdad? Pues son unas cosas que se llaman funciones regulares, ¿no? Se llaman funciones regulares, hay una cosa que se llama así. Si son esquemas, pues me va a decir, ¿y qué cosa es un esquema? También ahí hay cosas que se llaman funciones regulares y hay muchos ejemplos de categorías. Hay ejemplos de categorías muy extraños, nada más para que vean que no todos los ejemplos son tan bonitos y que esto me permite cierta generalidad. Entonces, podemos hacer el ejemplo típico de que sea, voy a denotar G un grupo cualquiera, y entonces sea, ahora lo voy a denotar como G con una rayita abajo, la categoría asociada a este grupo, al grupo le voy a poner. Tiene la categoría asociada al grupo.